Oigan, ¿ya vieron lo que está pasando? Es gravísimo. Aunado a la ley de extinción de dominio, que tiene aspectos muy delicados, hace unas 20 horas, antes de que se grabara este video, se aprobó por mayoría en la Cámara de Senadores, en lo general, diversas reformas a distintos ordenamientos jurídicos para convertir la evasión fiscal en delincuencia organizada. Esto es muy delicado y les voy a explicar por qué. ¿Sabías que la ley de extinción de dominio permite al gobierno quitarte tus bienes hasta con acusaciones falsas o inventadas? ¿Sabías que las personas que te acusen de ciertos delitos recibirán el 5% del beneficio que el gobierno obtenga del remate de tus bienes? Pues así es. Y esto es solo parte de lo que dice la recientemente publicada Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero tranquilo, este no será el caso de exponer una serie de argumentos en tal o cual sentido, con uno, dos o más métodos de interpretación y argumentación jurídica. Haremos esto de otra forma y nos centraremos en entender desde el punto de vista práctico ¿qué implicaciones tiene la ley de la que hablaremos en esta ocasión? Te prometo que no habrá mucha terminología enredada. Sí es muy importante señalar que ninguna ley debe interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con el resto de las normas con las que coexiste. Y esto se debe a que ninguna norma jurídica está dada por sí misma, sino que debe su existencia a un conjunto de otras normas atendiendo a los principios de subordinación jerárquica y supremacía de la ley. En pocas palabras, que hay leyes con mayor jerarquía que otras. O dicho de otra forma, que hay unas leyes más chingonas que otras. De hecho, la norma de la que hablamos establece su propio límite al expedirse como ley reglamentaria del artículo 22 constitucional. Y este es el caso de la afamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que muchos la usan como papel de baño. Muy bien, pues veamos qué dice esta polémica ley reglamentaria. El caso de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto fue aprobada el 1 de julio de este año, fecha en que también fueron aprobadas una serie de reformas a otras leyes vinculadas a este tema. Es de una importancia trascendental, por tocar diversos aspectos de los derechos de los individuos. Entonces, ¿cómo nos afecta? En principio, es muy importante señalar que el 27 de agosto del 2009 entró en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio en nuestro país, es decir, durante el sexenio de Felipe Calderón, y también surgió como un procedimiento de carácter civil que tenía por objeto separar de las arcas de aquellas personas dedicadas al crimen organizado los activos generados producto del enriquecimiento ilícito. Es necesario y es correcto que se legisle para combatir la criminalidad. Por años he criticado la estrategia de Calderón y desde luego no he sido el único. Y he sostenido que iniciar el combate frontal a la delincuencia organizada, sin haber tenido una estrategia definida y bien pensada que atacara a sus operaciones financieras, fue y es una completa estupidez. Pero hay que tener mucho cuidado con las formas en que se plantea el combate financiero al crimen organizado, porque se puede convertir en un arma de dos filos, como ya se está viendo. ¿Pero qué pasa con la ley? Ok, la nueva ley sí viola derechos humanos. ¿Pero por qué? El primero de los artículos que me parece delicado es el 7º, porque parte del desconocimiento de un principio llamado de buena fe, previsto en el artículo 798 del Código Civil Federal. Ok, aquí vamos a empezar con ejemplos. Imagina que tú eres dueño de un bien inmueble. Lo anuncias para ponerlo en renta y después de un tiempo alguien por fin lo renta. Pero esa persona, sin que tú sepas, que en realidad ni te enteres, lo usa como casa de seguridad, para un secuestro o para almacenar dinero proveniente de otros delitos, o drogas, o combustibles robados, etc. En el momento en que el Ministerio Público descubre tal circunstancia, inicia una carpeta de investigación. Eso es en materia penal. Pero además, inicia el procedimiento de extinción de dominio por la vía civil. Esto quiere decir que el MP puede señalar, por ejemplo, tu casa, que puede ser la que habites o cualquier otra que se encuentre dentro de tu patrimonio o posesión, e iniciar un procedimiento de extinción. Y si no acreditas la legítima procedencia del bien, o sea, cómo obtuviste el dinero para adquirir dicha propiedad, entonces despídete de tu casa. En teoría tienes derecho a comparecer a ese procedimiento y acreditar que el bien, objeto de extinción, te pertenece y que nada tienes que ver con los delitos cometidos. El detalle es que tienes 30 días contados a partir de la notificación o del último edicto publicado para comparecer al juicio, del cual difícilmente te van a notificar de forma personal sobre el inicio del procedimiento, ya que te notificarán por edictos. Esto según lo establecen los artículos 21, 22, 83 y 86 de la propia ley nacional. Concluido este procedimiento, tu propiedad será administrada por el Estado, bajo la figura de aseguramiento preventivo, independientemente de si eres culpable o no. ¿Pero por qué esto es así?, te estarás preguntando. Bueno, porque así lo establece la ley en sus artículos 173, 174 y 175.
Y el último párrafo del artículo 177 refiere que este procedimiento de extinción considera como regla general ese aseguramiento precautorio, que además de ser independiente del proceso que se siga en materia penal, el procedimiento de extinción puede iniciarse aun cuando no haya concluido aquel, o sea, en el penal, dejando a la autoridad en posibilidad de despojarte de tus bienes. Legalmente, claro. Este hecho constituye una grave violación a tus derechos y a diversos principios fundamentales, lo que nos lleva a otro de los artículos más graves de esta nueva ley. Y me refiero al artículo 14. Este artículo determina, como ya lo dije antes, que el procedimiento de extinción puede iniciarse aun y cuando no se haya determinado la responsabilidad penal del implicado, en franca violación al artículo 20 de la Constitución, que establece el principio de presunción de inocencia, que ya de por sí se lo pasan por el arco del triunfo. Es decir, en un caso hipotético extremo, si tu vecino te denuncia de trata de personas o de cualquier otro delito de los previstos por el artículo 22 de la Constitución, no importa si eres culpable o inocente, el Ministerio Público inicia el procedimiento de extinción y como no puedes acreditar que no eres culpable de los delitos hasta ese momento, y además eso importa un carajo en esta instancia, sencillamente porque aún estarías enfrentando la carpeta de investigación que haya formado la Fiscalía. Esto da como resultado que no tienes manera de demostrar la ilegalidad por parte de la autoridad, porque de hecho está en la propia ley, así que no hay tal ilegalidad. Lo que sí hay es una violación al propio artículo 22 de la Constitución, porque en dicho artículo no se establece que pueda ejercitarse la acción sin haberte condenado por los delitos que se te imputan. Así que procederás a tu demanda de amparo. Pero créeme, no te va a salir nada barato si contratas a un buen abogado. Aunque pensándolo mejor, ¿qué importa la Constitución? Tenemos mayoría en ambas cámaras y en la de los estados. Podemos hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana. Así que modifiquemos ese artículo 22 constitucional y así nos evitamos la fila de amparos, al fin que nos aplauden todo. ¿Sí ven lo grave del asunto? Lo anterior contradice además el artículo 9 de la propia ley, que en su primer punto establece que debe existir un hecho ilícito para iniciar el procedimiento de extinción, pero tal circunstancia no puede aseverarse sino hasta que haya concluido el procedimiento penal o el juicio y se te declare culpable de ese juicio. Entonces, ¿y el principio de presunción de inocencia? El artículo 15 se contradice terriblemente. ¿Recuerdan que les dije que un artículo del Código Civil Federal establece el principio de buena fe respecto a quienes se ostentan en posesión de un bien? ¿No? No hay problema. Mira, el primero de los artículos que me parece delicado es el séptimo, porque parte del desconocimiento de un principio llamado de buena fe, previsto en el artículo 798 del Código Civil Federal. Pues este artículo 15 dice que respeta. ¿A quién me recuerda esto? ¿Dónde lo he escuchado antes? El principio de buena fe. Pero después del punto y seguido, lo condiciona y dice que para gozar de esa presunción se debe acreditar de manera suficiente esa buena fe. Y enumera 7 fracciones que... léanlo, porque de verdad es ridículo. Esto se traduce en lo siguiente. Si compraste tu casa hace 10 años, por ejemplo, la fracción segunda de este artículo establece que debes acreditar que pagaste los impuestos de manera oportuna por los hechos generadores de la buena fe. O sea, los impuestos de los ingresos con los que adquiriste ese bien. De ahí lo ridículo del caso, porque ni siquiera la autoridad fiscal puede iniciarte facultades de comprobación de 5 años para atrás. Y cuidado, porque en ciertos casos es hasta 10, ¿eh? Entonces, esta ley ya regula el artículo 798 del Código Civil Federal, además de hacer extensiva una facultad de comprobación en materia fiscal. Pues aparentemente así es. Yo sé que esto suena un poco rebuscado, pero créeme, si lo analizas con cuidado, está perfectamente encuadrado para los propósitos que el gobierno se dispone a llevar a cabo. Una cerecita en el pastel hasta este punto sería el último párrafo del artículo 16 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ya que el gobierno generoso le regalará el 5% de lo que se obtenga del remate de los bienes confiscados a quien proporcione información que permita iniciar y concluir con éxito el procedimiento de extinción contra una tercera persona. Por eso dije antes que si tu vecino te pone el dedo, cuidado, porque como no importa si eres o no culpable, el Estado te puede confiscar los bienes sin necesidad de reparación de daños, por lo que en tal caso tu vecino puede aportar información que permita pues joderte la vida. Y a él le darán una jugosa recompensa. Ahora, ¿qué veo yo de todo esto? Mi conclusión es que definitivamente
este gobierno intenta comenzar una represión sumamente fuerte y se va sobre los capitales de este país. Este gobierno va contra el empresariado mexicano y piensa comenzar una expropiación disfrazada. Porque ahora, con las recientemente aprobadas reformas para supuestamente combatir la evasión fiscal, tenemos dos escenarios sumamente graves. No exagero, ¿eh? Es muy grave lo que está pasando. En el primer escenario, el SAT inicia facultades de comprobación. Nada nuevo, y es normal que lo haga. Hasta aquí todo bien. Pero el resultado de dichas facultades de comprobación determina que ciertos gastos son simulados, aunque en realidad no lo sean, y por ende te finca un crédito fiscal. En la actualidad, y desde hace tiempo, el SAT casi siempre interpone una denuncia por evasión ante la PGR, ahora Fiscalía General de la República. Esto con motivo de presionar a los contribuyentes, por supuesto, a pagar sus contribuciones supuestamente omitidas. Pero con las recién aprobadas reformas, esta carpeta se convierte en una investigación por delincuencia organizada, lo cual se sigue ante la SEIDO, o sea, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Claro que además te van a iniciar el procedimiento de extinción conforme a la ley que ya comentamos, y tus bienes pasan a manos del Estado sin problema alguno, independientemente de que inicies tu demanda contra el SAT ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y sin importar si en dicho juicio se resuelve la nulidad de las resoluciones del SAT por resultar arbitrarias. ¿Saben cuántas veces he visto sentencias de esas? Y se dejen insubsistentes los créditos fiscales. Pues a este punto, tú ya perdiste tus propiedades. Porque mientras tú te defendías del SAT y del crédito fiscal, la SEIDO te puso en la mira como parte del crimen organizado. Y créanme que una investigación de la SEIDO es cosa muy seria. He sabido de empresarios que han tenido que abandonar el país casi en la ruina por haberse asociado en negocios completamente ilícitos con terceras personas, sin haber averiguado la procedencia de las fortunas de sus nuevos socios. Y no crean que hablamos de narcos de alto nivel, ¿eh? Hablamos de empresarios gasolineros acusados de comprar huachicol. Esto es terrible. ¿Creen que exagero? No sean ingenuos. ¿O es que acaso de verdad creen eso de que por el solo hecho de que un individuo que se dice honesto, que llegó a la presidencia, todo el gobierno y la gente a su alrededor dejó de ser corrupta mágicamente? En fin. El segundo escenario, no sé si es peor o no, porque tiene que ver con otro supuesto que ya prevé el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y me refiero a los EFOS, o empresas que facturan operaciones simuladas. Ahí les va. Les platico una realidad que se vive todos los días. El SAT tiene identificadas estas empresas, EFOS. Que no sobra decir que no todo es blanco o negro, pues no todas las empresas que el SAT tiene clasificadas como EFOS lo son en realidad, y por ello el propio Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento para corregir o aclarar la situación. Pero además, gracias a la DIOT, esto significa Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, el SAT tiene identificados a los contribuyentes con quienes estas EFOS ha realizado alguna operación comercial. Entonces, todos los contribuyentes que tengan operaciones con esa empresa identificada como EFO, en automático y a través del buzón tributario, el SAT les determina omisión de pago de contribuciones y les requiere para corregir dichas omisiones, que pueden ser varios cientos de miles si eres microempresario o comerciante, o millones si eres una pequeña o mediana empresa. Esto pasa todos los días. A ver, en este momento estoy haciendo la edición del video. No quiero que se me malinterprete en este punto. Yo no estoy diciendo que comprar facturas es correcto. Es un delito, está mal. No es correcto. Lo que no está bien es el castigo excesivo. Esto puede considerarse como terrorismo fiscal. El hecho de que tú hayas abierto una empresa y la hayas constituido para un fin lícito, desde ese momento ya tiene una personalidad jurídica. Entonces, en el momento en que el gobierno te equipara al crimen organizado, toda tu empresa y todas tus actividades estarían entendiéndose como actividades ilícitas desde el origen. Esto es una aberración jurídica incluso, pero de eso a que te conviertan automáticamente en delincuente organizado, es un exceso. ¿Sí queda claro? Pero como estuviste comprando facturas, supuestamente, según el SAT, porque no existe principio de presunción de inocencia en materia fiscal, ¿eh? Así que, jódete. Entonces, el SAT inicia la denuncia correspondiente por formar parte de una red que pone en riesgo la seguridad de la nación. Así está el dictamen del Senado. No me lo estoy inventando. Clasificándote como parte de la delincuencia organizada y por ende susceptible de iniciarte el procedimiento de extinción de dominio, que además podría emplearse mucho más. Porque imagínate, ¿recuerdas esto?
o sea, los impuestos de los ingresos con los que adquiriste ese bien. De ahí lo ridículo del caso, porque ni siquiera la autoridad fiscal puede iniciarte facultades de comprobación de 5 años para atrás. Y cuidado, porque en ciertos casos es hasta 10, ¿eh? Pues bien, si la autoridad puede revisarte hasta 10 años en ciertos casos, ¿cuántas cosas has adquirido en esos 10 años? De nuevo les pregunto, ¿sí ven la gravedad del tema? Esto es delicadísimo. Por el momento lo dejaría hasta aquí, porque los puntos más graves son los que ya te platiqué. Así que, si alguna vez llegaste a pensar que en este país aquellas viejas prácticas de expropiaciones arbitrarias por parte de gobiernos autoritarios eran cosa del pasado, pues te cuento que la nueva ley de extinción de dominio, propuesta por la Cuarta Transformación y expedida y aprobada por la Cámara de Senadores, es una manera muy hábil de disfrazar las expropiaciones. De manera legal y justificada, claro. Yo sé que no son buenas noticias, pero te recuerdo, no olvides suscribirte a este canal, compartir nuestros contenidos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes más dudas sobre este u otros temas jurídicos, te dejo un link en la descripción con la página en la que puedo responder a todas tus dudas legales. Yo soy Juan Carlos León y esto es... Parece que es todo. Chingado.